¿Qué tal gente? De YouTube aquí Kirito de los Fix les traigo, el CAC 4 de QHPS si yo reencarno en Zero no Tsukaima temporada 2 sin más por hablar denle el opening. Te diré que sé, a tu lado yo voy a seguir, no importa lo que el futuro nos diga hoy, por fin lo decidí, segura estoy. Desde que el día en que te vi, supe que tú eras para mí, porque el destino lo decide así. Sí, aunque la oscuridad que hay trate de separarnos, sé que nunca dejaré que te apartes tú de mí. Hoy mi corazón dice que es amar el que puede derrotar cada obstáculo que hay. Quédate aquí, déjame cuidarte hasta el fin. Nacimos en otro lugar, muy distinto, pero aún así te digo que sí, a tu lado yo quiero seguir. Este futuro va a cambiar, transformará todo en una esperanza. Después de lo del otro día, me he dormido, y mientras dormía mi mano estaba como tocando algo pequeño, y diría en un susurro que estoy tocando diría, mientras no sentía que no tocaba nada, y al darme cuenta, vi que tenía cara enojada, digo hola Luise, y luego noté su cara, digo pasa algo, notando que lo que tocaba era el pecho de Luise, y en eso sentí el verdadero terror, y en eso Luise me da una patada, dice chucho asqueroso, y dije pero te gusto diría cómicamente, y en eso Eleanor, abre la puerta y dice Luise, y en eso Luise dice Eleanor, diría Luise soltándome al toque así caigo la cara contra el suelo, y así me levanto digo ouch si dolió, y mientras Eleanor le dice a Luise que prepare las maletas para ir a casa, y en eso viendo borroso digo ahí te voy San Pedro, así me caigo al suelo, y así me tumbo contra el suelo, así lastimándome la nariz, y me toco la nariz y Eleanor diría que Luise ya sabe qué hacer diría ella, así saliendo, y Eleanor estaría agarrando a Luise, mientras Luise, me agarra a mí también, y así digo, así me tratan diría mientras ponía cara graciosa, y Eleanor, ve a siesta y dice usted también viene hacia ella también agarra a siesta, y ella se sorprende, mientras yo digo barba, ¿qué te hice? Diría yo, mientras nos subía al carruaje, y nos íbamos, y hacia el carruaje se iba, con nosotros y hacia yéndonos de ahí, y mientras yo le dije a siesta si esto, no será tan precipitado, diría yo mientras la veo, y si está nerviosa dice no diría si está sonrojada, y en eso Luise ve eso y se iba a quejar pero Eleanor, la detuvo pasando lo mismo, y cuando Eleanor se enojó, dije callen a la ruca, diría mientras Eleanor dice quién dijo, eso para luego quedarme callado, y para luego subir la ventana, y si esta diría que ya sabe mi sentimiento, y en eso quedando yo abrazado de siesta, y Luise ve eso y se enoja que prepara una explosión, dirigida hacia nosotros y la hace, y después cuando estábamos llegando, yo desprendía humo de mi boca mientras veo adelante y la mansión, y me sorprendo, y me veo al espejo y veo la cicatriz que me dejó esta explosión, que me dejó una cicatriz cerca del ojo, y en eso cuando me tapo, y al llegar yo y Luise y los demás pasábamos, y cuando Kine-sama, dijo Luise-sama, y en eso Luise la abraza, y en mi mente qué rico diría pensando, y cuando llegó el momento de la cena, llegó la madre de Luise, en mi espacio mental Kurama dice mira chico, ahí está tu futura suegra diría él, riéndose, y en eso me asustaría, mientras pasaba lo mismo que la historia original, y cuando Eleanor dijo de buscarle pareja, a Luise y eso, y me sorprendo por lo que dijeron, diría mentalmente oye Kurama es posible iniciar el retumbar acá porque preguntas, y digo no por si acaso diría viendo a Eleanor con ojos de genocida en potencia, y la madre de Luise, dicen paren lo discutirán mañana, dice ella mientras Luise aprieta sus manos, mientras las veo, y hace yéndonos a los dormitorios, y diría yo acostado, aunque Luise sea gritona amargada enojona, y eso yo diría yo, mientras tanto siesta diría lo mismo que en el anime, mientras siesta dice que tiene ventaja y de seguro que mi relación no progresará diría siesta, mientras tanto Luise le cepillarían el pelo, mientras, Mee-sama, le dijo a Luise al oído que ya sabe, a quien le entrego su corazón diría ella, mientras peina a Luise,
y mientras tanto siesta iría caminando y tocaría mi puerta de mi habitación y mientras tanto, Luise no podría dormir, y en eso Catleya, dice si acaso es por el emo que trajo, diría Catleya mientras Luise se sonroja, hace pasando lo mismo, y en eso Luise se levanta se va a mi habitación, siesta sin darse cuenta que era ella, y cuando pasó lo mismo y en eso cuando Luise, y siesta vieron que no era yo gritaron, y mientras tanto yo iba caminando de cuarto en cuarto, de Eleonore, y cuando vi algo, y dije Luise-chan y en eso Eleonore en sueño, pensando que era Itachi y no vería por tener ojos cerrados, y me abrazaría, y en eso me sonrojo, viendo a la rubia y cuando ella me agarró, y nos tiramos a la cama, y cuando toqué el pecho por si había algo, y viendo que no tenía nada, y cuando nos miramos y dije Eleonore, y ella dice plebeyo diríamos los dos gritando, y cuando dije creo que me voy, y en eso Eleonore cierra la puerta, y saca una chancla pero de piedra, y ella dice que creo que me enseñara a cómo respetar diría ella con la chancla en mano, y digo bueno fue bueno, mientras duró diría mientras me daba los chanclazos Eleonore, hace gritando mientras me pega y digo sálvame las demás estarían en el té, mientras llega el padre de Luise, y pasando lo mismo cuando, Luise dice lo mismo él dice que no la dejara, y mientras yo estaría atado junto a una de las gárgolas, digo creo que no saben qué así le hacen a los animales, diría yo mientras el padre de Luise me ve, y se va, y mientras Eleonore dice que le buscaran pareja a Luise, diría Eleonore, y en eso rompo mi cadena mientras me levanto y me acuesto, ahí viendo la discusión, mientras le preguntaron a Luise que a quién tacho como futura pareja, y en eso ella me apunta, y Eleonore dice Luise ¿en serio te enamoraste de este payaso? Diría Eleonore apuntándome, y digo cállese señora, mientras bebía mi agua, hacia Eleonore me pega 1000 veces, hasta dejarme herido, y en eso arrastrándome me iría a mi habitación y me dolería todo, así me quedo yesado, y en eso mientras estaba sentado escuché que tocaron la puerta, y en eso con mi muleta, decidí abrir ni moverme, hacia abriéndola, viendo que era Catleya, y dije a huevo y en eso rompo todo el yeso, hacia saliendo sin camisa y solo con pantalones, mientras tenía mi cuerpo marcado, y ella sonriente me ve y dice, si puede entrar, y digo claro, mientras ella se sienta y yo la veo, mientras pensaba, es bien madura y sexy, diría pensando, como me gustaría que fuera así Luise de adulta, diría pensando, y Kurama dice mocoso que buena está esa, diría el Kyuubi bajándose los lentes, mientras ve a Catleya, y mientras Catleya, dice que al final Luise será más hermosa que ella, y yo me sorprendo poniendo cara asustada, y Catleya diría lo mismo que lleve a Luise, a esa ciudad en ese carruaje, y yo me sorprendería. Y en eso Catleya me besa la frente, y hace mis emociones, dicen esto es Esparta, mientras yo estaría en shock y el Kyuubi también, y Catleya, dice que cede a que yo cuide a Luise, y que si lo prometo, y en eso pongo mi mano en mi pecho a los Shingeki y digo si lo prometo, diría mientras la veo, y cuando Catleya dice que confía en mí, su caballero, diría ella mientras me ve, y sonrió, mientras la veo, y en eso asiento, voy rápidamente a la zona donde están los barcos, y en eso llego y veo a Luise acostada en el barco de madera, digo ven Luise vamos, diría mientras la veía. Y ella dice Sasuke, mientras ella mueve su cabeza y dice que no conoce a ningún Sasuke, y en eso digo vamos Luise tu hermana ya nos dejó el carruaje, diría yo, mientras Luise dice que si le cuenta a su familia del poder de Kaguya que tiene, de seguro la tachan como monstruo, y que de seguro no la aparecieran. Diría ella, le tocó la cara a Luise y digo no pienso que seas un monstruo y yo sí te aprecio, diría sonriéndole a mi tsundere, y en eso Luise, dice que no es cierto, que de seguro prefiero más a esa criada que a ella, y hace discutiendo con Luise, y en eso digo porque querría alguien estar contigo, y en eso Luise dice porque no vuelvo, a mi estúpido hogar, y yo digo en voz alta porque te amo Luise, diría a todo pulmón, y en eso Luise, dice como si es mentira me cortará la cabeza, y digo no lo es, diría abrazándola entre mis músculos, y ella se sonroja y dice lo mismo que me recompensará pero no aquí, diría viéndome, así poniendo cara de inocencia, y en eso Luise dice de su cuerpo, y en eso me sonrojo, que me desmayo, para luego levantarme y para seguido darle un beso a Luise en los labios, mientras estábamos acostados en el barco, y mientras le besaba el cuello y eso, espera diría ella sonrojada, y en eso después del beso, nos quedamos quieto, y cuando llegamos a la orilla, Luise vio que estaban sus padres, y dije pasa algo, me di la vuelta y vi al padre de Luise, y dije ya me cargo la mierda, diría mientras estaba asustado, y así Luise me lanza volando, y así caigo en el suelo, y cuando veo y el papá de Luise, dice hacia él, y en eso digo bueno a usar el
el Rinnegan, así saco el chakra de Kurama junto a mi Rinnegan, y veo a los sirvientes, y en eso los esquivaría como buen Uchiha, y en eso agarro a Luise, mientras salto en la cabeza de cada criado, y cuando dije, no nos capturaras, anciano diría mientras le levanté el dedo, y corrí y él dice miserable, me lanza un hechizo, pero yo con el Rinnegan mando al hechizo a otra dimensión, así yendo corriendo y cuando vi lo del puente, y dije Luise sujétate, diría yo agarrándola, y Luise dice espera ¿qué harás? Para luego yo saltar épicamente con Luise cargada en mis manos del puente, así saliendo y entrando al carruaje que nos esperaba si está así yéndonos, y Luise me hablaría mientras estábamos en el carruaje, y en eso Luise abrazada dice, Sasuke cariño ¿dónde fuiste anoche? Dije fui por accidente a la habitación de tu hermana, y Luise me patea la cara así pasando lo mismo, y si esta dice que no perderá ante Luise, diría ella pensando, mientras yo estaría siendo masacrado, a golpes, y digo para Luise, diría mientras me seguía dando a chingadazos la Zero, así desmayándome,